Amén. Buenas tardes, mis hermanas, el Señor les bendiga. Me ha correspondido en este día hablar de la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La lectura de la palabra del día de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 16, del versículo 22 en adelante. Y dice así: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. Señor, me dé su gracia para hablar un momentito de la palabra del Señor. Acá podemos ver que Pablo y Silas, el apóstol Pablo y su acompañante, fueron a Macedonia, y estando en Filipo, ellos vieron a una mujer, ¿cierto?, que tenía espíritu de adivinación, y como les decía cosas, ellos lo reprendieron y este espíritu salió, y los dueños de aquella joven empezaron a hacer escándalo, acusándoles porque habían perdido su fuente de ganancia. Y el pueblo se agolpó, dice, contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron que le azotase. Pero nuestra palabra hoy día en lo que se va a centrar en la decisión que tiene el cristiano cuando se encuentra en diversas pruebas. Porque muchas veces, estando nosotros en aflicciones, en problemas, en dificultades, cuando sentimos que todo está negro, cuando sentimos que todo nos falla, ahí el cristiano se ve su temple y puede pensar en ¿qué hago? ¿Le reclamo a Dios? ¿Por qué estoy pasando estas circunstancias? ¿O me hundo y empiezo en una depresión profunda? ¿O alabo y oro al Señor? Siempre el cristiano, dice la palabra del Señor, que el cristiano va a sufrir aflicciones. Dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas las librará Jehová. En San Juan igual dice que nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Entonces no significa que nosotros como hijos del Señor no vamos a pasar dificultades, ni necesidades, ni problemas, sino que todo va a depender de la decisión que nosotros tomemos cuando estemos en esa dificultad. Aquí el apóstol Pablo y Silas, ellos, después de haber sido azotados, dice aquí la palabra del Señor que fueron azotados con vara, más encima ordenaron que lo pusieran con seguridad, o sea, tampoco lo dejaron libre adentro de la cárcel, sino que sus pies estaban en el cepo.
Y ellos, en toda esa circunstancia que habían sido encarcelados injustamente, sin tener ninguna culpabilidad, ellos decidieron alabar y bendecir el nombre del Señor. Y esas cárceles eran terribles, mi hermano, no eran cárceles como las que hay hoy día, que están hechas de concreto, que tienen rejas. En ese tiempo las cárceles eran como cuevas donde no había luz, donde todo estaba húmedo, donde no habían baños, donde no había nada, sino que imagínense el lugar, y ellos estaban en lo más profundo, el lugar donde estaba húmedo, a lo mejor andaban ratones, los presos hacían sus necesidades ahí mismo. Imagínense las circunstancias que estaban viviendo estos dos hermanos y que decidieron. ¿Cuál fue la decisión de ellos? No fue decir, ¿por qué estamos aquí? No empezaron a gritar, libérennos, esto es injusto. No, sino que vieron la oportunidad de alabar y bendecir el nombre del Señor, de cantar. A lo mejor cantaban los salmos, ¿cierto? Porque los salmos dicen que son alabanzas a Dios. A lo mejor cantaron ese salmo que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Aunque todos me rodeanen. A lo mejor eso cantaban, y dice que cantaban, no cantaban para ellos mismos, sino que todos los demás presos les oían. Y como ellos adoraban y bendecían el nombre del Señor, ¿qué pasó? Se manifestó el poder de Dios y hubo un terremoto. A veces pensamos nosotros que el terremoto es de destrucción, el terremoto, el sacudirse, es de destrucción. Pero aquí el terremoto fue el milagro que Dios usó para abrir las puertas y las cadenas y liberarlos a todos. Entonces, mi hermano, en esta tarde, la palabra del Señor le dice a usted que si está en la cárcel, que si está en la ruina, que si está en problemas, que a lo mejor su valle es el más oscuro, alabe y bendiga el nombre del Señor. No se hunda, no se amargue, sino que clame, alabe, bendiga el nombre del Señor para que el poder del Señor se manifieste en usted, en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio. Porque alabando, glorificando, clamando a Dios, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, no importaban las circunstancias para Job. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Pablo y Silas aquí cantaban, adoraban, bendecían el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto. A veces es necesario que se remezca nuestra tierra para que nosotros reaccionemos y veamos el poder de Dios. Y aquí el poder se manifestó en que las puertas y las cadenas se rompieron. ¿Ve, mi hermana, que el poder de Dios es grande? A lo mejor sus cadenas son gruesas, son pesadas. Pero si usted ora al Señor, alaba al Señor, glorifica su nombre, va a ver que esas cadenas se van a romper. Porque el poder de Dios es grande y si Él lo dijo, Él lo hará. Porque mi Dios no es hombre para mentir. Entonces, como aquí sucedió, que estando Pablo y Silas en la cárcel, ellos adoraron, bendicían el nombre del Señor, y los demás presos pensarían, esto están locos, porque como en estas circunstancias están cantando, pero ellos los oían y se quedaron ahí cuando vino el terremoto, no salieron corriendo, no salieron huyendo. ¿Por qué? Porque sintieron algo diferente, había un poder, porque Dios usó el terremoto para liberarlos. Y se manifestó la gracia divina del Señor y abrió las cadenas. Porque aquí la palabra del Señor dice que todas las cadenas se abrieron y todas las puertas se abrieron.
no solamente la de Pablo y de Silas. Y despertando al carcelero, dice, viendo abiertas las puertas, sacó su espada y se iba a quitar la vida, porque pensó que todos iban a huir, habían huido. Pero mi Dios, como es grande en misericordia, y Pablo le dice, no te hagas nada, todos estamos aquí. ¿Por qué? Porque había una diferencia. Había un hijo de Dios. Habría el poder de Dios actuando en aquel lugar. Así es nuestro Dios en nuestra vida. El Evangelio no muta, no cambia. El poder de Dios de ayer es el mismo de hoy. Si usted cree, si usted se aferra a las promesas del Señor, mi Dios va a ser con usted. No importa la circunstancia, no importa su necesidad, no importa su enfermedad. Yo sé en quién he creído. Usted sabe en quién he creído. Entonces mi Dios hoy día nos está hablando, nos está recordando de que Él es el mismo de ayer y hoy, que los milagros que hizo ayer los va a hacer hoy día. Solamente debes creer, solamente me dice a mí el Señor que yo debo creer, que no debo mirar mis circunstancias, que no debo mirar dónde estoy, sino que debo mirarle a Él, que Él tiene el poder para sanar mi vida, que Él tiene poder para solucionar mis problemas, que Él tiene el poder para arreglar la vida de cada uno de nosotros. Y aquí el carcelero, con temor vio a Pablo y se postró entre ellos y hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué gran pregunta, y la respuesta es más grande aún. Solamente debemos creer, solamente debemos pensar y reconocer a Dios como nuestro único y personal Salvador. Y al creer en Dios, ¿cierto? Yo le entrego mi vida a Dios, le entrego mi circunstancia a Dios. Él hace y gobierna mi vida y yo ya no debo temer. Por eso que la palabra del Señor en este día es de nuestra decisión. ¿En cuál es lo que yo debo hacer en las circunstancias de aflicción, de problema? ¿Cuál es mi decisión? ¿Qué decido? ¿Me hundo? ¿Reniego contra Dios? ¿Le reclamo a Dios? ¿O le alabo, le bendigo y glorifico su nombre y me aferro a las promesas que están en los salmos, que están en la palabra del Señor? Esto es lo que el Señor hoy día nos dice. Y dice después, cree tú, serás salvo tú y toda tu casa. ¡Qué maravilloso! No debo hacer ninguna manda, no debo hacer ningún sacrificio, porque ya mi Dios lo pagó todo. Ya mi Dios hizo todo el sacrificio. Yo solamente debo creer. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna mi vida. Si yo le entrego mi vida al Señor, Él va a gobernar mi vida, Él me va a guiar, Él me va a dar la fuerza, Él me va a ayudar. Porque la palabra del Señor, mi hermano, no está presa. Aquí Pablo y Silas estaban en un cepo, pero ellos se dedicaron a alabar y bendecir el nombre del Señor, entregando su alabanza para que todos los presos lo escucharan. A veces el enemigo quiere cortarnos, coartar nuestra libertad de predicar, de llevar el mensaje de salvación. Pero nunca puede, porque en el momento que él trata de cortarlo, el evangelio se expande. ¿O no lo vio usted en esta pandemia? Cuando pensaron que nuestra iglesia se iba a cerrar y ya no se iba a predicar la palabra del Señor.
¿Qué pasó? A través de los medios digitales, la palabra del Señor se expandió mucho más aún. A lo mejor nos pueden perseguir, pero la palabra del Señor va a seguir fluyendo, va a seguir corriendo. Porque la palabra del Señor no se puede detener. Aquí en este mensaje que hemos leído no se salvó solamente el carcelero, sino que toda su familia se levantó y fue bautizada. A lo mejor cuántos presos de los que estaban aquí al ver el testimonio de Pablo y Silas también se convirtieron. Así que mi hermana, no deseche esta palabra, aliéntese su corazón, bendiga el nombre del Señor, alábele, glorifique su nombre, a lo mejor con llanto, a lo mejor con angustia en su corazón, a lo mejor dice usted, no tengo de dónde, no sé cómo voy a salir de este problema, pero alabe al Señor y va a venir el terremoto y va a arremecer y va a liberar sus cadenas. Y usted no se va a dar cuenta y después va a poder glorificar, después va a decir, yo estaba en esta situación y el Señor me sacó, me sanó, me liberó. Y hoy puedo testificar de que Dios es grande, porque de la única manera que nosotros podamos, mi hermana, creer es cuando a nosotros nos suceden cosas y vemos la gloria de Dios después. Así que no se desaliente, no se desanime su corazón. Alabe y bendiga el nombre del Señor y verá que mi Dios le va a responder cada necesidad, cada problema, por más grande que sea. Pero en usted está la decisión. En usted está si decide sumergirse en su tristeza, en su problema, o si decide alabar y bendecir el nombre del Señor en oración y en alabanza. Este es el mensaje que el Señor tenía para nuestras vidas en esta tarde y para mi Dios que vive solo para Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén.